Aleluya. Dios le bendiga en este día, es el deseo de mi corazón y espero que estén gozando de la paz espiritual que el Señor Jesús nos ofrece cada día. Y le damos comienzo a nuestro programa de hoy, 5 minutos con Dios. La lectura de hoy la podemos encontrar en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 14 al 17, y dice la palabra: Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos de la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo le he puesto como tema a esta pequeña reflexión: llamamiento a una vida fiel. Podemos ver que este versículo es un versículo muy poderoso para la vida de nosotros los creyentes, para la vida de nosotros los hijos de Dios, los que hemos creído en Dios, y es un versículo que lo podemos hacer nuestro para poder defendernos del enemigo a diario cada vez que quiera venir a hacernos daño, que quiera venir a hacernos frente, que quiera venir a atacarnos. Como podemos ver, esta es una armadura completa, es una armadura que no le falta nada. También esta armadura tiene una tarea y es asignada a algo. Su tarea y su asignación es para que cuando los soldados estén en la guerra, esta armadura puede defenderlos, esta armadura puede protegerlos de muchas cosas. Pero si traemos esta armadura a la vida espiritual de nosotros, los hijos de Dios, también tiene una tarea muy importante, porque cada vez que el enemigo quiera venir a hacernos daño, no va a poder, porque la armadura de Dios que está en nuestras vidas no va a dejar que el enemigo entre a hacernos daño. Solo tenemos que tener la armadura bien puesta. Y cada parte de esta armadura tiene su propio significado. Dice la palabra: ceñidos con el cinturón de la verdad. La primera pieza de la armadura que se menciona es que debemos estar ceñidos de la verdad y ser fieles. Dice la palabra que debemos estar ceñidos de la verdad y ser fieles a la palabra de Dios. Tenemos que ser fieles a lo que hemos creído. Tenemos que ser fieles a Dios. La tarea del cinturón era la de mantener el cuerpo sujetado para la batalla. Sin duda, ceñirse el cinturón era necesario para la pelea que venía. Pasando ahora de la armadura física a la armadura de Dios, se nos ha dicho que nos ciñamos con el cinturón de la verdad. Este cinturón no es el físico, sino es el cinturón del entendimiento de la palabra de Dios. Es el cinturón de la verdad, es el cinturón de la fidelidad. Por tanto, ceñidos con los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Primera de Pedro 1:13. Por lo tanto, no estaremos listos para la batalla con el cinturón hasta que nos hayamos ceñido del entendimiento, hasta que nos hayamos ceñido con la verdad, que es la palabra de Dios. Tenemos que ser fieles a Dios. Cuando tú y yo le somos fieles a Dios, Él nos es fiel. Aun cuando nosotros no les somos fieles, aun cuando nosotros le somos infieles, Él sigue siendo fiel a nosotros. Pero tenemos que creerle, tenemos que obedecerle y tenemos que cumplir como dice su palabra. Dice la palabra la coraza de justicia. Vemos como segunda pieza la coraza de justicia. Cada creyente está revestido de la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. David se puso la coraza de justicia. El Señor Jesús la llevaba en todo tiempo. Isaías 59:17. La palabra de Dios dice que las buenas obras
no nos pueden hacer justos. Romanos 3:28, la justicia de la que habla la palabra de Dios es la justicia que recibiremos en el nuevo nacimiento, cuando creímos que Jesús es el Cristo. Primera de Juan 5:1. Es esta justicia dada por Dios la que es la coraza de la armadura de Dios, puesto que la tarea de la coraza es la de proteger el pecho y especialmente el corazón. Mientras te hayas puesto esta coraza, es decir, mientras que hayas puesto en lo profundo de tu mente que eres justo ante Dios, ahora y siempre, sin obra. Dice que cuando estamos vestidos con esta coraza y el enemigo venga a atacarnos, por mucho que dispare sus dardos dice que van a chocar, pero que van a caer al piso, no van a poder penetrar. ¿Por qué? Porque estamos revestidos con la coraza de Dios, porque estamos revestidos con la armadura de Dios, y esta armadura no deja que el enemigo, que los dardos del enemigo puedan penetrar en nuestras vidas y herirnos y hacernos daño. Pero déjame decirte algo, para que tú puedas tener esta armadura bien puesta en tu vida, tienes que ser fiel a Dios, tienes que escudriñar las sagradas escrituras, tienes que ser un verdadero adorador, tienes que ser un verdadero creyente, tienes que ser un verdadero hijo de Dios. Si no, la armadura no te va a quedar. Dice la palabra calzado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. En el caso de la armadura de Dios, los zapatos que nos deberíamos de poner es la disposición de proclamar el evangelio de paz. Ponernos estos zapatos significa que estamos listos para cuando el proveedor de la armadura nos llame, para movernos a la proclamación del evangelio de la paz. Dice que se nos ha encomendado predicar, se nos ha encomendado proclamar la palabra de Dios a toda criatura que quiera escucharla. Por todas las partes que estemos del mundo debemos de anunciar las buenas nuevas a cualquier persona, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a todas aquellas personas que no conocen a Dios. Estamos en la obligación, se nos ha encomendado el mandato de predicarle y evangelizarle y hablarle a estas personas acerca de Jesucristo, hablarle a estas personas acerca de aquel que murió en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiésemos ser salvos, hablarle a las personas acerca de aquel que nos ha llamado a una vida abundante en él, aquel que nos ha llamado para darnos cosas buenas, aquel que nos ha llamado para darnos una vida eterna, aquel que nos ha llamado para enseñarnos el bien y para que andemos verdaderamente como siervos y como hijos de Dios. A veces es fácil ponerse otras cosas antes que el interés del evangelio. Así que cuando Dios nos llame, estamos muy lejos como para poder escucharlo, porque tenemos nuestras mentes en otros compromisos, tales como el trabajo, la familia, los negocios y otras cosas más. Dios no dice que no debemos de tener un trabajo o una familia. De lo contrario, Él te va a proveer con el mejor trabajo y con la mejor familia, porque quiere que tú tengas lo mejor. Lo que requiere es que tengamos nuestros oídos abiertos a Dios para ver lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que tengamos nuestros oídos bien abiertos para cuando Él nos llame poder escuchar su voz y entonces poder salir. Él quiere que estemos preparados, Él quiere que estemos despiertos y que estemos atentos a su voz, a su mensaje, a su palabra. Lo que requiere es que tengamos nuestros oídos abiertos para que podamos escuchar su palabra, su voz. Su palabra, el evangelio de paz, con tu interés primordial, es entonces que habrás puesto el calzado de la armadura de Dios. Cuando nosotros
salimos y cumplimos con el mandato de la evangelización, entonces nos hemos puesto los calzados del apresto de la paz de Dios. Dios nos ha llamado y no nos ha llamado para que seamos personas simplemente oidoras. Dios nos ha llamado para que seamos personas hacedoras, para que escuchemos su palabra, para que la obedezcamos, para que la cumplamos, pero también para que la llevemos a otras personas que no le conocen, también para que la llevemos a otras personas que están necesitadas. Dios te ha llamado para algo bueno. Dios te ha llamado para algo importante. Dios te ha llamado para algo grande. Dios te ha llamado para que hagas cosas grandes en tu vida, en tu caminar con Él. Dios te ha llamado para darte cosas grandes, para darte un ministerio, para darte todo aquello cuanto tú le hayas pedido. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dios quiere usarte en el ministerio. Dios quiere hacer cosas maravillosas contigo. Además de todo esto, tenemos el escudo de la fe. La cuarta parte de la armadura es el escudo de la fe. La fe significa, creo lo que Dios ha dicho en su palabra. Todo soldado cristiano debe de llevar el escudo de la fe, para cuando los dardos son lanzados, den contra el escudo y caigan al suelo. Aquí la fe es la firme confianza en el Señor y en su palabra. El conocimiento de la palabra de Dios no es fe necesariamente. Puede que conozcas toda la Biblia y todavía no la creas. Sin embargo, el conocimiento es un requisito previo de la fe. Sin tener el conocimiento de la palabra, que es lo que vas a creer, tus ideas, tu religión, eso de nada te va a aprovechar. Solo creyendo lo que Dios dice, tendrás protección semejante a la protección que es el escudo que se le da a un guerrero. Tenemos que creer lo que Dios nos dice en su palabra. Tenemos que creer lo que hemos aprendido de Dios. ¿Y cómo podemos creer en la palabra de Dios? ¿Cómo podemos creer en Dios? Podemos creer en la palabra de Dios y podemos creer en Dios escudriñando las sagradas escrituras, porque ahí está todo cuanto tú y yo necesitamos. Ahí está todo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La parte final de la armadura de Dios es una ofensiva y es nada más y nada menos que la espada del Espíritu, es decir, la espada que viene de Dios, quien es Espíritu. Esta espada es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es la mejor arma ofensiva que podemos tener y la única mediante la cual podemos vencer al enemigo. Podemos ver el uso que hizo el Señor de esta espada en su encuentro con Satanás. 3 veces citó la palabra de Dios y no versículos al azar, sino los versículos apropiados que el Espíritu Santo le dio para esa ocasión. Podemos ver qué ejemplo tan maravilloso y tan grande cuando el Señor usa la palabra de Dios, usa la espada del Espíritu para defenderse del enemigo cuando estaba siendo tentado por él. La palabra de Dios aquí no significa toda la Biblia, sino aquella porción concreta de la Biblia que sea la más apropiada para la ocasión por la cual estemos pasando. No es que nos conozcamos la Biblia de una punta a la otra y estemos pasando por una situación y en ese momento nos venga cualquier versículo a nuestra mente. No, eso no.
por la palabra tiene la respuesta a todos nuestros problemas. La palabra tiene la respuesta a todos nuestros desiertos, a todas nuestras pruebas, y cada prueba que nosotros pasemos, hay un versículo apropiado para esa prueba, hay un versículo apropiado para ese momento por el cual estamos pasando, hay un versículo para esta situación por la cual estamos pasando. Entonces, cuando tú proclamas ese versículo adecuado al momento por el que estás pasando, entonces tienes la palabra del Espíritu Santo, tienes fe. Tenemos que estar vestidos con la armadura de Dios. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Sadrach, Mesach y Abednego creían en Dios, creyeron en Dios y estuvieron dispuestos a dar sus vidas y fueron echados en el horno de fuego. Pero no negaron a Dios y salieron victoriosos. ¿Por qué? Porque tenían fe. ¿Por qué? Porque sabían en quién estaban creyendo, y ellos sabían que en lo que estaban creyendo, en quien ellos creían, los iba a librar del horno de fuego. Ellos tenían fe que Dios podía librarlos del horno de fuego, porque ellos estaban defendiendo su parte ante Dios. Ellos no decidieron adorar una imagen, porque solamente adorarían a Dios. Daniel fue echado en el foso de los leones y Dios cerró la boca de los leones y los leones no le hicieron nada. ¿Por qué? Porque también confió en Dios. Daniel confiaba en Dios y no dejó de orar en ningún momento a Dios. No importó que lo fuesen a echar en el pozo de los leones hambrientos, porque él sabía que allí Dios también le iba a librar de aquellos leones, porque él estaba adorando a Dios y estaba cumpliendo con la palabra de Dios. Estos hombres estaban vestidos con la armadura de Dios. Estos hombres tenían el escudo de Dios, tenían la palabra que es la espada. Estos hombres estaban revestidos con la coraza de Dios y nunca dejaron de creer. Y por eso Dios les sacó victorioso de los lugares en los cuales ellos se encontraban y por la prueba por la cual tuvieron que pasar. Pero no negaron a Dios, porque ellos creían y sabían que el Dios en el cual ellos creían los podía librar de todas estas cosas. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia donde Dios libra a grandes hombres, porque estos grandes hombres creyeron en Él. También tú y yo podemos ser librados de muchas cosas si creemos en Dios, si nos vestimos de la armadura de Dios, si proclamamos la palabra de Dios, si le somos fieles a Dios. Tenemos que serle fiel a Dios en todo momento. Tenemos que serle fiel a Dios siempre. Cada día, cada hora, cada instante, cada segundo de nuestras vidas debemos de ser fieles a Dios. Dios te bendiga y te guarde en este día, es el deseo de mi corazón. Espero que esta palabra te haya gustado y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Reinier Montano y compartas este video con tus amigos y dejes tu comentario. Si aún no conoces a Dios, si aún no has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, yo te exhorto en esta mañana a que lo hagas. Te exhorto en este día a que busques de Dios, te congregues en una iglesia y le seas fiel a Dios en todo momento y puedas vestirte con la armadura de Dios y hacer tuya la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si aún no conoces a Jesús como Señor y Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Te pido que perdone mis faltas y mis pecados. Creo que moriste en la cruz del Calvario para que yo pudiese ser salvo. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. En tu nombre te doy gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén.
Dios te bendiga y te guarde una vez más. Y recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios. Gracias.